Uno de los elementos más importantes cuando hablamos de acoso escolar tiene que ver con los límites. Os propongo un reto. Durante una semana os voy a invitar a que vayáis a una ciudad muy especial. Una ciudad sin normas, sin límites, sin semáforos, donde podéis hacer lo que queráis, pero donde os pueden hacer también lo que quieran. Después de esa semana os invito a otra ciudad que es completamente diferente, donde hay mucha rigidez, donde hay mucho señalamiento y donde no os vais a sentir nada atendidos. Fijaos, la pregunta que os hago ahora es ¿con qué ciudad, con qué experiencia os quedaríais? Seguramente con ninguna, ¿verdad? Yo tampoco me quedaría con ninguna de estas dos. Aquí estamos reflejando dos situaciones extremas. En una de ellas estamos hablando del verdadero caos, donde no hay normas, donde no hay límites, y por el otro lado estamos hablando de una ciudad donde hay mucha rigidez, donde hay mucha exigencia y donde no se tiene en cuenta al otro. Lo que queremos es transmitir a nuestros hijos que el mundo, que las personas, el lugar donde viven es un lugar previsible y seguro. De ahí la importancia de establecer límites. Daos cuenta que cuando hablamos de un estilo permisivo, estamos desarrollando lo que se conoce como el apego ansioso ambivalente, es decir, el modelo sobreprotector. Un lugar donde no hay normas, donde no hay límites, donde no le estamos dando el mensaje a nuestros niños de que son importantes y les queremos. En cambio, si nos vamos al modelo contrario, estamos hablando de un estilo autoritario, un estilo muy rígido, un estilo donde no se tienen en cuenta las necesidades de los menores. Y esto, sin lugar a dudas, lo que hace es desarrollar e incentivar el apego inseguro. ¿Qué relación existe entre las normas, los límites y el bullying? Bueno, pues todos sabemos, ¿no? Y esto está más que demostrado científicamente, que los antecedentes de una situación de acoso escolar son muchos y son variados, ¿no? Es multicausal. Pero uno de los elementos más importantes cuando hablamos de acoso escolar tiene que ver con los límites. Cuando hablamos de estas dos situaciones en la cual, por un lado, estamos hablando de ausencia de límites y, por otro lado, estamos hablando de ese autoritarismo, de esa situación estricta, rígida, tenemos que tener en cuenta que las situaciones de bullying tienen mucho que ver con el establecimiento de normas y de límites. Y luego también hay otro aspecto que me parece que es muy relevante y es que entendamos que transmitimos información de generación en generación. Es decir, si lo que nos planteamos mamá y papá, los adultos, los educadores, lo que nos planteamos es que el día de mañana nuestros hijos tengan la capacidad de respetarse, de respetar a los demás, de defenderse, de ser emocionalmente inteligentes, de ser asertivos, de conectar con los demás y ser empáticos, en el momento presente, es decir, cuando son niños, cuando son menores, tenemos que trabajar todo esto. ¿Cómo voy a pretender yo que el día de mañana mi hijo, cuando ya sea adolescente o cuando ya sea mayor, tenga la capacidad de detectar que esto es acoso o que esto es injusto y pueda defenderse o defender a los más vulnerables si hoy en día yo no le estoy permitiendo que se enfade o que diga lo que no le gusta? Por eso me parece que es fundamental que nosotros pongamos límites para que el día de mañana nuestros hijos tengan la capacidad de poner límites a los demás. Ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es hablar de algunas de las ideas más importantes a la hora de establecer normas y límites en nuestros hijos. Cuando hablamos de las necesidades básicas de contenido emocional de nuestros niños, una de ellas, sin lugar a dudas, son el establecimiento de normas y de límites. Es una muestra de amor hacia nuestros niños. Cada vez que ponemos una norma, cada vez que les decimos no a nuestros hijos, les estamos diciendo te quiero, les estamos diciendo me importas. Ahora bien, no todos los límites, no todas las normas son igual de importantes y por eso debemos establecer una prioridad. ¿Qué normas, qué límites son imprescindibles y cuáles se pueden hasta incluso llegar a negociar? ¿Cuántos límites debemos poner a nuestros hijos? Pues la respuesta es los necesarios. Fijaos, todos comemos y todos dormimos. Lo que pasa es que algunos dormimos más y otros dormimos menos. Algunos comemos más y otros comemos menos. Pues lo mismo pasa con los límites. Todos los seres humanos, los menores y los adultos, necesitamos de normas y de límites. Lo que pasa es que unos necesitamos más y otros necesitamos menos. Ahora, lo que está claro es que debe haber una serie de límites que sean innegociables. Y ahí estamos hablando de seguridad, salud y respeto. Cuando hablamos de alguno de estos tres aspectos, esos límites no se pueden negociar y hay que ponerlos en marcha por el bien de nuestros hijos y por nuestro bien. En muchas ocasiones entendemos o decimos los adultos que
mi hijo se está portando mal, que los niños se portan mal. Lo que pasa es que a nivel cerebral tienen una mayor facilidad para acelerar y tienen una mayor dificultad para frenar. Es importante que sepamos que en los primeros años de vida hay una gran proliferación de neuronas excitatorias, lo cual hace que los niños estén constantemente en movimiento y en actividad. Y no es hasta los 3 años aproximadamente cuando se produce una proliferación importante de neuronas inhibitorias. No entendamos que cuando le decimos que no a nuestros niños y se tiran al suelo y rompen en esa pataleta y no quieren hacernos caso, no es que se estén portando mal, sino que les cuesta muchísimo poder acatar esa norma. Lo que me parece que es muy importante es que cada vez que establezcamos una norma, cada vez que vayamos a poner un límite a nuestros hijos, que seamos capaces de informar de manera explícita del establecimiento de esta norma, de manera calmada y, por supuesto, de manera respetuosa. Otra de las cosas que me parece que es fundamental es hablar en la pareja qué normas, qué límites son fundamentales. Cada niño es un mundo, como bien sabéis, y por eso es importante que hagamos una educación a medida. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con premios y castigos debemos evitarlo. Y por eso os propongo, que sé que es un reto y sé que es muy difícil, que vayamos sustituyendo los castigos y los premios por consecuencias que sean naturales y lógicas. ¿Qué diferencia hay entre castigos y consecuencias? Bueno, los castigos son artificiales. En los castigos lo importante es el deseo y la perspectiva del adulto y no es importante la necesidad del menor. En cambio, cuando hablamos de consecuencias, hablamos de poner el foco en el menor y que pueda aprender realmente las consecuencias naturales y lógicas de lo que ha hecho o lo que ha dejado de hacer. Veamos un ejemplo. Imaginaos que estamos trabajando con nuestro hijo el hecho de que sea responsable para preparar la mochila para ir a su actividad de fútbol. Si resulta que estamos trabajando todo eso y un día en concreto se le olvida, ¿no? La noche anterior se le olvida preparar esa mochila para ir al fútbol al día siguiente, la consecuencia natural va a ser que no va a poder ir al fútbol. Un padre, desde la perspectiva, ¿no? Desde el modelo autoritario y desde el castigo, podría decirle, bueno, pues como te has olvidado de preparar la mochila, encima te voy a castigar sin ir al partido del fin de semana. Pero en realidad eso es un castigo. Eso tiene más que ver con la expectativa del adulto y no tanto con la necesidad del menor. Otro ejemplo que podríamos poner tiene que ver con hacer la tarea, ¿no? Hacer los deberes. Si lo que estamos trabajando es la autonomía de nuestros hijos para que sean independientes y que tengan la capacidad de hacerse responsable de sus deberes en el día a día, imaginad que nuestro hijo hace su tarea, pero se le olvida guardar el cuaderno y el libro en la mochila para el día siguiente entregar esos deberes. Aunque mamá y papá seamos conscientes de que lo ha hecho, pero no lo guarda en la mochila, no debemos hacer este trabajo por él o por ella. Al día siguiente, ¿qué va a ocurrir? Que cuando llegue a clase se va a encontrar con que se le ha olvidado meter en la mochila los deberes que sí que había hecho. En ese caso, estamos hablando de una consecuencia, no hablamos de un castigo. Y esta es la gran diferencia entre castigos y consecuencias. En muchas ocasiones, mamá y papá entendemos que los castigos no están bien, pero tenemos dudas sobre los premios. Bueno, los premios tienen la misma lógica que los castigos. ¿Qué ocurre? Cada vez que yo premio algo de manera externa, algo que ha hecho mi hijo, existe un refuerzo que es externo. Eso implica que mi hijo no va a aprender a hacer las cosas porque sea algo sano, porque sea algo natural, sino que lo va a hacer porque yo se lo premio. Por eso es fundamental que seamos capaces de transmitir esta idea a nuestros hijos de que lo importante es la consecuencia natural, lo importante es la motivación intrínseca, lo importante es la perseverancia, la lucha, el esfuerzo y el sacrificio de nuestros hijos y no tanto el premio externo, que sigue siendo algo artificial. Y ya para acabar, hablaremos de 3 ideas que son fundamentales a modo de conclusión. En primer lugar, si queremos que nuestros hijos el día de mañana sean personas sanas, seguras, que tengan una capacidad de resiliencia y que sean personas con una suficiente inteligencia emocional, debemos poner límites. No es que poner límites esté bien, sino que es una necesidad básica del ser humano. En segundo lugar, que seamos conscientes de que no siempre es agradable poner los límites y que esto va a implicar muchas veces que nuestros hijos se enfaden con nosotros, va a implicar que entren en rabieta y no les va a gustar. No esperemos que nuestros hijos nos den las gracias por ponerles límites, pero seamos conscientes de que esto es importante para ellos. Y en tercer lugar, subrayamos la idea de que educar es invertir en futuro. Por lo tanto, aunque ahora haya aspectos que sean desagradables, aunque el establecimiento de normas sea algo que no le gusta ni a los niños ni a nosotros,
consideramos que poner normas y límites es fundamental para que se desarrollen de una manera sana. El establecimiento de normas y límites es algo que es fundamental e imprescindible para la educación de nuestros hijos y, por lo tanto, para educar contra el bullying.